En un pueblo que vivía a la sombra de una colina imponente, había un niño llamado Leo. El pueblo, con sus casitas de colores y sus calles empedradas, era un lugar tranquilo y hermoso. Pero Leo no era un niño tranquilo. Era un niño que vivía con el corazón en un puño, un niño que se sobresaltaba con el sonido de una rama al romperse y que se escondía debajo de las sábanas cuando el sol se ponía. Era, como le decían en el pueblo, Leo el Miedoso. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El miedo de Leo no era un gran monstruo con garras afiladas o una criatura que vivía debajo de su cama. Su miedo era una telaraña invisible, un conjunto de pequeños hilos que se enredaban en su corazón. Le tenía miedo a las alturas, por lo que nunca podía trepar a los árboles como los otros niños. Le tenía miedo a la oscuridad, por lo que corría a casa antes de que el sol se pusiera. Le tenía miedo a hablar con gente nueva, por lo que se sentaba solo en el rincón del patio de la escuela. Y sobre todo, le tenía un miedo terrible a la colina que se alzaba sobre su pueblo. En la cima de la colina, solitaria y misteriosa, había un faro viejo y abandonado. Se decía que el faro estaba en silencio desde hacía mucho tiempo, pero en las noches sin luna, la gente del pueblo juraba ver un suave resplandor que emanaba de su lente rota. La colina era un lugar de leyendas. Los ancianos contaban historias sobre una escalera de valor, un camino mágico que solo se revelaba a aquellos que habían vencido su mayor miedo. La leyenda afirmaba que esta escalera comenzaba justo donde terminaba el miedo, y que al subirla, uno podía encontrar un tesoro incalculable en el faro. Pero la mayoría de la gente, al igual que Leo, pensaba que era solo un cuento, una historia más para asustar a los niños. Un día, la abuela de Leo, una mujer con ojos amables que parecían guardar los secretos del universo, se sentó con él en el porche de su casa. Leo, con la cabeza gacha, le contó sus miedos, su tristeza de ser llamado el Miedoso y su deseo de ser valiente. La abuela, con una sonrisa que arrugaba los ojos, tomó la mano de Leo y le dio una piedra pequeña y lisa, tan pulida que parecía un huevo de pájaro. «Esta es una piedra de la calma», dijo la abuela. «Recuerda, Leo, el valor no es la ausencia de miedo. El valor es sentir el miedo, sentir cómo te aprieta el corazón y aún así, hacer lo que tienes que hacer. Sostén esta piedra en tu mano cuando sientas miedo y te recordará que la fuerza que necesitas ya está dentro de ti». Las palabras de la abuela se quedaron en el corazón de Leo, como una semilla que se plantaba en un terreno fértil. A partir de ese día, Leo, con la piedra de la calma en su bolsillo, decidió que ya no quería ser el miedoso, quería ser simplemente Leo, y para eso sabía que tenía que enfrentar sus miedos uno por uno. Su primer desafío fue la oscuridad. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de la colina, Leo, en lugar de correr a su casa, decidió caminar lentamente. El miedo, como una sombra que crecía a su alrededor, se apoderó de él. Las sombras de los árboles se estiraban y se movían como fantasmas. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que se le saldría del pecho. Sostuvo la piedra de la calma en su mano y se repitió las palabras de su abuela. «El valor no es la ausencia de miedo», se dijo. Se obligó a caminar despacio, a mirar a su alrededor, a notar la belleza de la noche, de las estrellas que comenzaban a asomarse en el cielo. Cuando llegó a su casa, se sintió como un verdadero héroe. Había vencido a la oscuridad. Su segundo desafío fue el miedo a las alturas. En el jardín de su casa había un muro bajo que nunca se había atrevido a trepar. Era un muro tan bajo que los otros niños saltaban sobre él sin pensar. Pero para Leo era una montaña. Un día, con la piedra de la calma en la mano, se acercó al muro. Sintió cómo el estómago se le encogía, cómo sus piernas temblaban, pero no se detuvo. Subió lentamente. Se sentó en la cima del muro y miró hacia abajo. Sintió un vértigo tan grande que pensó que se caería.
pero no lo hizo. Se aferró a la piedra, cerró los ojos y respiró hondo. Cuando los abrió de nuevo, vio su jardín desde una perspectiva nueva, desde la cima. Se sintió libre. Había vencido a las alturas. Su tercer desafío fue el miedo a hablar con gente nueva. En su clase había llegado una niña nueva. Una niña con coletas y ojos tristes que se sentaba sola en un rincón. Leo, que siempre se sentaba solo, sentía una conexión con ella. Pero el miedo a que lo ignorara, a que se riera de él, era más grande que su deseo de hablarle. Un día la vio en el recreo, sentada en una banca, sola. Leo, con la piedra de la calma en la mano, se acercó lentamente. Se detuvo a su lado y con la voz temblorosa le dijo: «Hola, mi nombre es Leo». La niña, sorprendida, levantó la cabeza y le sonrió. «Hola, Leo, mi nombre es Clara». A partir de ese día, Leo y Clara se hicieron los mejores amigos. Había vencido a la soledad. Leo, sin embargo, tenía un último miedo. El más grande de todos, el miedo a la colina. El camino que subía a la cima de la colina era un sendero estrecho y ventoso, con precipicios a cada lado. Era el lugar donde la leyenda de la escalera de valor se había originado. Y era el lugar que más miedo le daba en el mundo. El miedo a la colina era un miedo antiguo, un miedo que le había sido transmitido por los cuentos de sus padres, de sus abuelos, un miedo que era más grande que cualquier otro. Dale like, suscríbete y comparte. Un día, mientras jugaba con Clara, un pequeño cordero que se había perdido de su madre comenzó a balar desde la colina. La madre, una oveja con ojos tristes, se paseaba de un lado a otro en la base de la colina. Balando con desesperación, el cordero, asustado, se había subido a un pequeño acantilado y no podía bajar. El corazón de Leo se partió. El miedo a la colina era grande, pero la compasión por el cordero y su madre era aún mayor. Leo, con la piedra de la calma en el bolsillo, tomó la mano de Clara y le dijo: «Tenemos que ayudarlo». Clara, que también sentía miedo, asintió. Ambos corrieron hacia la colina, pero el miedo de Leo lo detuvo en seco. Se detuvo en el inicio del camino, sus piernas temblando, el corazón latiendo con fuerza. Miró el camino sinuoso, los precipicios a cada lado, la cima lejana. El miedo, como un monstruo gigante, se alzó frente a él. Pero Leo, por primera vez, no le tuvo miedo al miedo. Miró el monstruo a los ojos, miró a su alrededor y sintió cómo el miedo se desvanecía. La imagen del cordero asustado y de su madre desesperada era más fuerte que cualquier miedo que pudiera sentir. En ese preciso instante, algo mágico sucedió. Justo donde terminaba el miedo, un suave resplandor plateado comenzó a emanar del suelo. El resplandor se fue haciendo más fuerte, más brillante, hasta que una escalera hecha de luz y de nubes se materializó frente a ellos. La escalera no tenía barandilla, no tenía fin, solo se perdía en la cima de la colina. Era la escalera de valor de la que hablaban las leyendas. Leo, con un asombro que lo llenaba de pies a cabeza, se acercó a la escalera. Las nubes, que formaban los escalones, se sentían suaves y cálidas bajo sus pies. Subió, paso a paso, sin sentir miedo, sin sentir vértigo. El aire era fresco y puro, y la voz de su abuela, que antes le había dicho que el valor era la fuerza dentro de él, ahora le decía que el valor no era un regalo, sino una elección. Cuando Leo llegó a la cima de la colina, no había viento, no había miedo, solo la paz. El faro, que desde abajo se veía viejo y abandonado, ahora se veía majestuoso. La puerta, que se creía sellada para siempre, estaba abierta. Leo y Clara entraron. Dentro no había tesoros de oro o de joyas. No había monedas brillantes ni diamantes. El tesoro era la luz del faro. Una luz suave y reconfortante que iluminaba el pueblo entero.
una luz que no era de electricidad, sino de esperanza, de amor, de paz y de valor. Leo y Clara se quedaron mirando la luz, sus corazones llenos de una paz que nunca antes habían sentido. Entendieron que el tesoro no era para ser tomado, sino para ser compartido. El faro, en su silencio, les estaba enseñando que el tesoro más grande que uno puede tener no está en lo material, sino en el corazón, en la capacidad de ser valiente y de compartir esa valentía con los demás. Cuando Leo y Clara salieron del faro, el cordero ya había bajado del acantilado y estaba con su madre. La escalera de valor se había desvanecido, pero su recuerdo y la luz del faro, que ahora brillaba con un suave resplandor, se quedaron en el corazón de Leo para siempre. Leo regresó a su pueblo, ya no como Leo el miedoso, sino simplemente como Leo. Todavía sentía miedo a veces, pero ahora sabía que el miedo era solo el comienzo del camino, que la verdadera aventura comenzaba donde el miedo terminaba, en la escalera de valor que se encontraba en el corazón. Y la luz del faro, que ahora brillaba todas las noches, se convirtió en un recordatorio para todos los niños del pueblo de que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la luz que se enciende cuando el miedo termina. Tras ver la increíble aventura de Leo, nos queda una gran pregunta. ¿Qué nos impide a nosotros encontrar nuestra propia escalera? Si te ha gustado esta historia y te inspira a vencer tus miedos, dale me gusta a este video y suscríbete para no perderte nuestras próximas aventuras. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es ese miedo que te atreverías a enfrentar para encontrar tu propia escalera de valor?